A ver, este que les voy a mostrar es el misil intercontinental con el que Putin amenaza a Occidente. Ahí lo vemos. Es un misil balístico intercontinental Sarmat. Aseguran que puede transportar hasta 15 ojivas nucleares y alcanzar objetivos en Estados Unidos y todas las naciones europeas, siendo capaz, aseguran, de desaparecer todo el estado de Texas, que si lo pones en el mapa de Europa es casi tan grande como Europa. El propio Putin aseguró que el lanzamiento del misil hará pensárselo dos veces a quienes intentan amenazar a nuestro país, dijo Putin, en lo que es ya la cuarta amenaza nuclear en apenas 50 días, algo sin precedentes en las relaciones internacionales. Precisamente tenemos con nosotros a Julio Schilling, que es director de Patria de Martí, analista cubano, que tiene un seminario que va a realizar este jueves 21 en la librería de Coral Way, la 94, que se llama Putinismo, la meta del castrismo, con todos estos invitados, y que se hace la pregunta de cómo evitar una transición del castrismo al putinismo. ¿Qué es el putinismo? ¿Cuáles son las características que comparten La Habana y Moscú en este sentido? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Juan Manuel. Un placer siempre estar contigo. Como no, creo que se enlaza con el tema que estábamos hablando con Rosa María Payano. Cuba es ahora mismo un aliado de Moscú en plena América, a 90 millas, y sin embargo Estados Unidos está desarrollando una estrategia inversamente proporcional a la de Moscú. ¿Por qué? Está entrelazado totalmente porque es una incoherencia moral y práctica. O sea, por un lado estamos viendo cómo Ucrania, en su defensa heroica por su soberanía y su libertad, el Occidente está reaccionando, tal vez no lo suficiente, pero por lo menos demostrando que tiene virilidad, que tiene propósito y está defendiendo, como debe ser, a Ucrania. Entonces, sin embargo, por un lado vemos estas acciones, estas sanciones contra la dictadura de Putin, y sin embargo vemos que los Estados Unidos, no solo con Cuba comunista, con la dictadura de los ayatolás, busca un acercamiento, con la dictadura de Maduro busca un acercamiento, y con Cuba comunista. Esto no tiene explicación porque, como tú bien señalas y Rosa María también en el segmento anterior, la relación entre Cuba comunista y Rusia es más que íntima. Los bancos de Putin han sido los banqueros del castrismo. Ha sido el mecanismo que han esquivado las sanciones de los Estados Unidos y de las sanciones contra el régimen de Maduro. Eso es connotado. Son los agentes en Europa de las transacciones. El perdón de los 53.000 millones de dólares de la deuda de la época soviética no es por gusto. Los dos son maestros en la desinformación. O sea, que eso requiere trabajo de la inteligencia y la contrainteligencia para desdibujar la realidad. Eso es algo que Cuba comunista ha hecho siempre y la Unión Soviética también. Y Putin ha perfeccionado eso al punto de interferir en las elecciones de los Estados Unidos. Desde 1996, Rusia está tomando partida contra los Estados Unidos por medio de una ciberguerra. Lo ha hecho contra Europa, de modo de que comparten ese detalle tan fundamental. Y efectivamente es vergonzoso ver cómo la Unión Europea y los Estados Unidos está tomando una doble moral en cuanto a esto, y hay que, como ustedes bien señalaron, apuntar a que la moralidad no puede tener dos caras, o sea, tiene que ser firme, directo, y si se va a tomar medidas contra el régimen de Putin, que se debe, pues también hay que hacerlo contra sus aliados íntimos, que en el hemisferio occidental Cuba es es la relación más íntima, estratégica que tienen. No, y además es tener poca visión, porque hay que darse cuenta que en el fondo Putin no está defendiendo toda esa historia geopolítica, histórica, de por la cual Ucrania debe pertenecer a Rusia. Todo eso es un cuento chino. En realidad está defendiendo un modelo híbrido, como le han llamado algunos especialistas, ese modelo mitad capitalista, mitad comunista, un capitalismo monopolizado desde el Estado, totalmente un neoesclavismo ahí, y está defendiendo un nuevo tipo de dictadura, ¿no? Y eso es realmente
lo que pasa no solo en Rusia, en Bielorrusia, en Turkmenistán, en todo ese ámbito exsoviético al cual Cuba pertenece, y por eso es que se entienden bien, ¿no? Mira, es importante hacer ese señalamiento y mirar de manera muy cercana a el proceso ruso, porque la dictadura castrista es la transición o la migración, porque uno piensa que todas las transiciones cuando cae una dictadura van hacia la democracia, y no es el caso. El caso ruso fue una transición hacia un modelo despótico diferente, pero tienen características similares extraordinarias. Por ejemplo, ambos tienen un liderazgo sultánico altamente personalista. Son cleptocráticas, quiere decir, unos pocos se benefician de lo que producen mucho. Tienen una clase oligárquica que vive fuera del país. Si miramos las 15 familias más poderosas en Cuba, todos tienen hijos y nietos que tienen residencia fuera, precisamente para poder ocultar el patrimonio. Ejercen, como tú bien señalaste, la economía relevante es un capitalismo de Estado, un capitalismo concesionario que tiene a las Fuerzas Armadas muy vinculado. Gazprom, por ejemplo, que es la empresa paraestatal más grande de Rusia de energía, está vinculada a las Fuerzas Armadas rusas, que es lo que es GAESA. De modo de que el modelo natural y más fácil de migrar del castrocomunismo sería a lo que hay en Rusia, lo que llamamos el putinismo, que tiene una oposición figurativa, pero el sistema ya está preparado. No, porque ahí está Navalny en la cárcel. Por supuesto, o sea, que pero muertos, envenenados. Nunca vayas a comer con un ruso o a de trago con un ruso. Por lo menos del entorno de Putin, no lo sé. Lo que pasa es que el error está en tratar relacionarse con una dictadura como si no lo fuera. Exactamente. Ese error que le ha pasado con China, que le ha pasado con Vietnam, que le ha estallado en la cara con Rusia, es el error que quieren repetir con Cuba. Relacionarse con Cuba como si no fuese una dictadura en cuyos textos constitucionales el antiamericanismo sigue siendo pues, una política de Estado. Entonces, pero eso es en el papel. No, eso no es en el papel. No, eso es en las consignas en las escuelas, en los desfiles, en lo que enseñan los maestros. Totalmente. Y hay que entender, mira, el Occidente cometió un gran error. Se confundió totalmente. Rusia, tras la caída del comunismo soviético, llevó a cabo el esquema de privatización más grande en la historia. Pero eso fue una piñata. O sea, esa privatización, en efecto, más bien fue un robo de instituciones, de empresas estatales, donde los gerentes de esas empresas lograron transferir fondos a empresas privadas que ellos mismos estaban creando, lograron un sistema donde bancos daban préstamos para comprar acciones, préstamos que nunca fueron retornados porque fueron bancos que fueron creados sin regulación apropiada. O sea, fue una gran trampa para beneficiar unos cuantos. Putin lo que hizo fue que esto empezó con Yeltsin. Sí, los jerarcas comunistas se quedaron no solo con todo el poder económico y político en Rusia, ¿no? Yeltsin viene de la KGB, Putin, ¿no? Fue un error de Yeltsin nombrar a Putin, ¿no? Pero también pasa en Bielorrusia y también pasa en Kazajistán y también pasa en Turkmenistán. Son los mismos exsecretarios generales del PECUS que se quedaron en el poder manichando. Es el modelo que se siguió. Entonces, precisamente, el comunismo cubano puede mirar eso y decir, bueno, aquí estamos ya. Vamos entonces a lanzar este tipo de transferencia a nombre de que se está privatizando la economía, cuando en realidad lo que se está es ni siquiera saqueando. Se atreven a eso en Cuba. Son más descarados todavía, ¿no? Quieren mantener todo el poder de la era soviética y fíjate que ellos han dado apertura nada más en el área de los servicios. Jamás han permitido que un solo privado, entre comillas, tenga una empresa de producción. Pero eso se debe a una razón importante, y eso es que la nación cubana que vive fuera del territorio nacional sigue insistiendo en la democracia. Que esto recoge lo que ustedes estaban conversando anteriormente de la gran, lo fundamental que es insistir en que Cuba sea libre. No solo mirar espacios económicos de mejoría, sino hay que insistir en que Cuba tiene que desembocar en democracia. Le da la razón a los que, fíjate que yo no siempre he estado de acuerdo con eso, pero
los hechos le dan la razón a quienes aquí en el exilio han sido acusados de intransigentes y han dicho no se puede permitir que la transición la hagan los propios comunistas. Porque si la hacen los propios comunistas no es una verdadera transición, es el cambio fraude del que hablaba Osvaldo Payá, y Rusia es la prueba de lo que está sucediendo, y el entorno de la antigua Unión Soviética también es el ejemplo de que no se pueden permitir esas cosas falsas. Pero uno lo que nosotros queramos permitir y lo que permita Washington también, lamentablemente mañana se va a realizar esta reunión. Al regreso, ¿cómo va la gestión de un equipo de cubanos libres? Yo sé que te gusta el béisbol y te agradezco que hayas estado aquí. No, gracias a ti. Bueno, vamos a reiterar, espérate, antes de eso, que el jueves 21 de abril en la librería que queda en la 94 y Coral Way, pues vamos a tener este seminario con todos estos invitados y que están el público, es abierto al público, ¿no? El público puede participar. 94 y la Coral Way, este jueves 21. Gracias por estar acá. Gracias a ti. Cuando regresemos, un equipo de cubanos libres para el Clásico Mundial de Béisbol. ¿Cómo va esa gestión? Ya verán.